Mujeres por la Paz, un espacio de participación plural e inclusivo que reúne a mujeres comprometidas con la construcción de paz en Bolivia. Damos inicio a estos 60 minutos de programa de Mujeres por la Paz. Acomódense. Hoy les traemos el aprendizaje y el conocimiento de grandes mujeres, con grandes acciones, cuyos corazones vibran día a día por la paz. Bienvenidas y bienvenidos. Dialogando, nos reconocemos, nos entendemos, nos aceptamos y valoramos. En este segmento, invitamos a diversas personas para que compartan con nosotros sus miradas, perspectivas y posiciones sobre temas relacionados a la paz y la cultura de paz. Estamos de retorno en el programa Mujeres por la Paz y nos visita hoy una mujer que realmente destaca en el país y fuera de él. Está con nosotros Daniela Gines, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en Mujeres por la Paz, querida Dani. Gracias a todos, gracias querida Liz, un abrazo a todos y pues qué lindo el programa, me siento muy feliz y honrada. Gracias, Dani. Bueno, tenemos unas horas de diferencia, ahí tú nos vas a ir comentando, nos estás visitando desde fuera del país, pero vamos a entrar en materia, querida Dani. ¿Cómo se manifiesta la violencia en nuestra sociedad, Dani? Tú que eres experta en estos temas, hay diversas modalidades, ¿cuáles son? Hay encubiertas, hay violencias más visibles. Coméntanos un poco eso desde tu experiencia. Yo creo que vivimos con violencia, Liz, y es una de las cosas más terribles que no solo nos ha mostrado la pandemia, sino nos muestra la relación entre nosotros, con tus amigos, en el minibús, en las noticias. Creo que hemos naturalizado la violencia desde hace mucho tiempo atrás y a veces precisamente por eso es difícil distinguirla. Creo que en la universidad la gente que trabaja sobre todo en ramas sociales ha podido distinguir los tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia estructural. También es importante distinguir la violencia hacia nosotros mismos, cuán duros somos nosotros con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades. Como decía, creo que se ha naturalizado tanto la violencia que cuando un maestro, un profesor grita a un niño, a un estudiante porque no hizo la tarea o porque no puede recibir o captar bien la clase, es natural que el maestro y el profe le grite. Cuando un jefe grita o es violento o no quiere dar permiso a una mujer porque su guagua está enferma, se está ejerciendo un tipo de violencia. Cuando un esposo controla el celular de una esposa, se está ejerciendo un tipo de violencia, pero cuando la mujer lo cela, también se está ejerciendo un tipo de violencia. En el minibús, cuando no saludas, se está ejerciendo un tipo de violencia. Mucho más cuando una adulta mayor quiere subir al minibús o algo así y está naturalizada. Y está naturalizada en las noticias. Yo me sorprendo muchas veces cómo algunos papis dejan que sus hijos puedan absorber todas las noticias con la idea de que estén actualizados en lo que está pasando en el día a día, pero no explican lo que se está viendo, la morbosidad y el disfrute de la tragedia ajena. Entonces, efectivamente, este naturalizar de la violencia hace que nos sea muy difícil distinguir en qué momento y en qué lugares específicos, como gestión pública, como gestión privada, como papás, como miembros de la sociedad, tenemos que ponerle un alto y tenemos que decir, a ver, un ratito, está la violencia naturalizada, pero y las consecuencias de lo que esto está causando son terribles a corto, mediano y largo plazo, Liz. Así es.
Daniela, qué interesante cómo tú nos ubicas en esa violencia diaria, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente es violento cuando vemos, claro, en la tele todos los días que la pegó a su esposa, ¿no? O pensamos en la violencia en un enfrentamiento entre bueno, alguna gente con las autoridades policiales y demás. Pero no hemos visto este nivel que tú estás diciendo ahorita, el subir al minibús, el conversar, la violencia que yo ejerzo conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Ese nivel quizás nunca lo habíamos pensado así. Dani, de todas estas formas de violencia, ¿cuál es la que causa más daño al ser humano o todas lo hacen de la misma manera? Yo creo que ha llegado un momento en nuestra cultura, y cuando digo cultura creo que es a nivel mundial, que está tan engranada una con la otra, es decir, la violencia física con la violencia psicológica, con la violencia estructural, creo que están tan engranadas que todas son terribles y que nos es muy difícil distinguir la una de la otra, principalmente porque son violencias en escala. Y lo hemos visto en miles de ejemplos cuando tú eres violento con tu hijo a nivel psicológico. Tu hijo en la escuela no solo va a ser violento a nivel psicológico, va a ser violento a nivel físico y va a ir a golpear al compañerito. Y el compañerito va a ser un profesional violento que a la vez ejerce violencia en su lugar de trabajo. Entonces es un efecto dominó que te hace, es muy difícil medir cuál de las violencias tiene peores efectos. Desde luego la violencia psicológica es un poco más difícil de medir porque no estás viendo los moretes, no estás viendo la sangre, no estás viendo los golpes como lo vemos en la televisión, pero los efectos que tiene en el corazón y en la mente son también terribles. Entonces creo, no me animaría y lo dejaría a los expertos, no me animaría a decir que un tipo de violencia tiene peores consecuencias que las otras, pero me animaría a decir que ya en esta sociedad la violencia física viene por lo general acompañada de violencia psicológica, estructural y van de la mano creciendo cada vez más. Gracias, Dani. Tú has trabajado en la alcaldía como directora de atención social e integral, ¿verdad? Y bueno, has trabajado con estos sectores que conocemos que a veces se los llama como los vulnerables o los menos favorecidos, ¿no? Que son personas que terminan envueltos en círculos de violencia una y otra vez, de esta un poco más dura, más fuerte, que a veces es de la que se encubre mucho. ¿Cómo viste tú ese trabajo? ¿Cómo fue el palparlo, el tocarlo en Bolivia? Yo he trabajado 8 años en la alcaldía. En la última etapa he tenido la suerte de pertenecer a la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, donde estaban lideresas como la Rosa Carapi, la Jackie Llanos, y todo ese equipo veía defensorías, que es un escenario terrible de dolor y violencia, personas en situación de calle, por ejemplo, con la Patricia Velasco, otra guerrera, mi área que veía adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, población con diversa orientación sexual e identidad de género. Y realmente es un panorama muy duro. Uno, porque lo que tú decías, se considera todavía personas en riesgo de vulnerabilidad. Cuando tú piensas que alguien está en riesgo de vulnerabilidad, ya no está a la par tuya, ya ha bajado un nivel. Entonces el trato, el tipo de proyectos, el tipo de enfoque que tú das es de hacia arriba, hacia abajo, ¿no? A estos, ¿cómo les asistimos? A estos pobrecitos, ¿cómo les ayudamos? Cuando en realidad lo que deberías hacer es potenciarlo, lo que tienen. Pero pues yo recuerdo, y en el caso de defensorías, la situación y la violencia hacia la mujer es terrible, y es una violencia que nosotros alimentamos desde pequeñas, cuando el hijo no necesita lavar ni planchar, pero la hija sí tiene que lavar y planchar, cuando la hija tiene que pedir permiso para salir y se le controla las horas, pero el hijo no, y si la hija se embaraza es una puta, pero si el hijo embaraza, ay, qué bandido, ¿cómo hacemos para ayudarle? La violencia sobre los adultos mayores es otra de las violencias que realmente llama la atención, y yo creo en esto, Liz, quiero hacer mucho énfasis. Es realmente terrible cómo los seres humanos no se dan cuenta que estamos forjando nuestra propia tumba. No tenemos consideración absoluta por los adultos mayores. Nosotros podíamos ver en las plataformas de atención cómo los adultos mayores eran lastimados, estafados, sus bonos eran absolutamente robados, saqueados, hermanos que se
peleaban por la herencia y el papá muriendo en el hospital, los hermanos un poco más empujando a que el adulto mayor estire la pata para poder quedarse con la herencia. Situaciones terribles con personas con discapacidad, ocultados de la sociedad, encerrados sin ver la luz del sol, pero parece una película de terror, pero cuando tú vas viendo los casos que se llevan día a día, te vas dando cuenta que es gran cantidad de personas con discapacidad que no salen a la calle porque su familia tiene vergüenza, y que si le pondríamos un poquito más de corazón y un poquito más de fuerza en explotar sus capacidades, que son increíbles, serían personas extremadamente funcionales para la sociedad, útiles, y nos enseñarían a engranar mejores días. Entonces, la violencia es terrible. Nosotros en la alcaldía también teníamos centros de atención, se les llamaba guarderías, nosotros no las consideramos así porque no se guardan a los niños. En realidad lo que hacíamos es darles una oportunidad a las mamás que trabajaban, a las caseritas, sobre todo personas de comercio informal, para que puedan confiar en nosotros mientras sus niños y sus niñas están estimulados tanto a nivel alimenticio, nutricional y su cerebrito, ellas poder vender. Pero veías también la violencia que se ejercía esas mujeres cuyos maridos en muchos casos estaban alcohólicos o no trabajaban, y ellas tenían que estar, como vemos día a día en la mujer boliviana, desde las 4 de la mañana cargando todo el comercio y a la guagua encima para después ser golpeada a la casa cuando llega. Entonces creo que es una situación tan dura, porque además, y con eso termino esta parte, porque como te digo, puedo hablar con tanta pasión de esto porque es doloroso y es importante compartirlo, como vemos que los gobiernos no quieren invertir en la ayuda y la gestión social, que más que ayuda es una responsabilidad social, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer un gobierno es tratar de que todos tengamos más o menos parecido en un espacio capitalista de mercado libre, porque así lo hemos decidido, pero que más o menos todos tengan una capacidad de generar lo más posible. Pero a la gente, a los mismos ciudadanos, no les interesa invertir en ayudar al prójimo, les interesa que su carretera esté bien, que haya alumbrado en su calle, que las calles estén limpias. Por supuesto tienen derecho, pero no nos ponemos a pensar en el porcentaje que se asume o que se gasta para ayudar al otro, y ahí es donde está el círculo de la violencia. Entonces a ti te molesta un montón que el vecino le esté golpeando a la vecina y que hayan gritos, pero el momento en que de tus impuestos tengas que invertir un poco para generar mayor estabilidad social y armónica en tu país, en tu municipio, ahí ya no quieres, ahí ya no te importa, y ahí es donde también se generan problemas. Esta corresponsabilidad de la que tú estás hablando ahora, ¿no? De todos, gobiernos, ya sean estatales, locales, municipales, y bueno, el ciudadano mismo, ¿no? Es una tarea, como bien dices, de todos, no solamente de las autoridades. A veces lo vemos como que, ay, ¿qué hace el gobierno? Ay, ¿qué hace la alcaldía? ¿No? ¿Qué hacen ellos, los funcionarios? Y muchas veces los funcionarios no dan abasto con todos los problemas sociales que se ha dado. El tema del alcoholismo, por ejemplo, ahora hay familias enteras, ¿no? Detrás de la gente que está viviendo en las calles, que se ha evidenciado más con el tema de la pandemia, ¿no? De gente realmente viviendo en las calles. Entonces es una realidad que, como tú dices, la estamos viviendo, vivimos, respiramos violencia. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde nuestro lugar? ¿Cómo podemos hacerlo, Dani? Yo creo que la respuesta es tan compleja, así como la pregunta. A nivel marco, Liz, mira lo que vivimos a nivel político. Y trato de desembarazarme de cualquier bandera política que pueda tener. Pero entre políticos nos matamos. O sea, ves un partido oficialista que está tratando de matar y tirando basura, entre comillas, a los otros tratando de atacar. O sea, no nos hemos sentado en una mesa entre oficialistas y no oficialistas a discutir, a ver, un ratito, el país se está hundiendo, ¿qué hacemos? Nuestra política ahora está dedicada a lastimarnos los unos a los otros. Digo con razón, sin razón, democráticamente, no democráticamente, ofendidos, no ofendidos, pero el ejemplo político que da un país es nomás un espejo de lo que se vive a nivel interno en todas sus estructuras sociales. Entonces, ¿con qué moral podemos decir que
las jerarquías estatales, nacionales, municipales van a poder hacer algo si entre ellos se están matando? Y nosotros como ciudadanos estamos felices como en una palestra viendo cómo se están sacando la mugre entre ellos. Y desde luego tienes todas las opiniones encontradas a favor o no, pero en el almuerzo se discute, sí, el más tiene razón, no, el otro tiene razón, sí, son unos cochinos, que golpe, que no golpe, pero muy rara vez en una mesa te has sentado a decidir, a ver, la señora adulta mayor de aquí de la esquina parece que no tiene su familia, la veo solita ahí, ¿cómo haríamos? ¿Cómo decidimos? Ese es un tipo de violencia también. Entonces creo que la solución ahorita a nivel marco va a tomar bastante tiempo. Y como siempre, suena muy hipócrita, pero a la vez es nomás cierto que son las generaciones actuales, las generaciones juveniles. Yo me animaría a decir que gran responsabilidad cae en los hombros de las universidades, de los docentes, de la gente que está formando a nuestros futuros jóvenes. Por favor, no es tan importante que sepan memorizar fechas. Hay que hacer nomás un poquito de lavado aquí y lavado aquí. No es tanto yo veo con mucho asombro cómo las universidades ahora a nivel lucro están vendiendo carreras que van a hacer que sus hijos sean sumamente exitosos y adinerados, lo cual supongo que cada padre quiere, pero esta conexión, lo que decía la Rosemary Carapi, la conexión de cabeza y mente, ¿las universidades están haciendo eso por sus jóvenes? No lo sé, pero que es una responsabilidad muy grande. Si tú me dices la idea de formar jóvenes con corazón, con humanidad, la otra, que la sabemos todas las personas que trabajan en área social, sabemos que la familia es el núcleo. ¿Cuánto tiempo le estás dando a tu hijo? ¿Le estás preguntando si está siendo víctima de bullying o no? Y si lo has preguntado y te he dicho, sí, estoy siendo víctima de bullying, no es la solución ir donde el director y amenazar. ¿Qué le está pasando a tu hijo? ¿Qué estás causando tú en él para que no tenga esa seguridad en sí mismo? O en generar redes de protección, como te digo, los amigos, las amigas. Estás pasando el suficiente tiempo con tus guaguas, con tu esposa, estás conversando, no estás conversando. La familia es absolutamente vital para eliminar la violencia, para bloquearla. Y yo me animaría a ir un paso más allá, que suena súper cursi, pero que gente que trabaja en lo que yo trabajo lo ha visto: transformar la violencia a armonía y espacios de diálogo. Y lo hablo en lo personal, porque he tenido experiencia yo misma con violencia. Yo me he topado con mi propio espejo, con mi propia forma de generarme autoviolencia, de ser autoviolenta conmigo mismo y ser violenta con mis compañeros de trabajo, de ser violenta con el equipo que me tocaba dirigir. Entonces, es un proceso diario, pero si la universidad no está ahí, si la familia no está ahí, y esperemos que el Estado, pero el Estado no está. Entonces creo que estos dos núcleos, ¿no? El núcleo de formación académica, escolar, y el núcleo de la familia, si estos dos no están por lo menos activando un poco, del Estado no podemos esperar ahorita nada. Se están matando entre ellos. Es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza como bolivianos que todavía tengamos que presenciar telenovelas mexicanas a nivel político en vez de sentarnos a dialogar. Pero ya que no se puede, yo diría, Liz, que si la gente está escuchando y realmente quiere hacer algo por evitar la violencia, primero uno, deja de ser violento contigo mismo. Deja de sabotearte, deja de decir que no puedes, deja de procrastinar, deja de estar en relaciones violentas, busca ayuda. No puede tu marido golpearte, no puedes ser víctima de violencia con tus jefes, con tus amigas que te insultan, que te ofenden. Busca espacios educativos para los tuyos y para ti, universidades, espacios, escuelas, colegios, donde realmente puedan enseñarle a tus hijos o enseñarte a ti a trabajar en ámbitos de paz. Y el tercero, tu familia, que es la base absoluta para generar espacios de paz. Gracias, Dani. Dani, gracias por abrirnos los ojos, por abrirnos el corazón, la mente y pensar realmente que se puede. Si bien a veces pensamos, el vivir sin violencia es una utopía, eso no existe y tal, pero qué importantes esas pequeñas acciones que tú las traduces en hechos, que realmente podemos hacerlo desde comenzar no siendo violentas con nosotras mismas, porque a veces nos pasa a las mujeres, nos autoculpamos, nos autoflagelamos, ¿no? Que por mi culpa mis hijos están así, que por mi culpa esto. Entonces es un flagelo diario.
Gracias, Dani, por hablarle. Yo, por favor, siempre quiero que estés en el programa, visítanos, pero antes no te quiero dejar ir sin que me digas qué estás haciendo. Tú ahorita estás en Hawái, estamos con unas horas de diferencia. ¿Qué estás haciendo allá? Sé que estás trabajando en tu formación, sigues en el tema de formación académica, pero con un norte, con un objetivo. Coméntame. Yo he sido bendecida por el equipo Fulbright, la embajada de Estados Unidos, que para mucha gente son gringos exclusivistas y imperialistas. Yo he recibido toda la ayuda posible para ver más allá. Lo que las becas Fulbright pretenden es ayudarte en temas de investigación. Estoy en una maestría que se llama Desarrollo Organizacional. Es un modelo específico de Edgar Schein, que es maravilloso. Googleenlo. A toda la gente que le interesa hacer cambios macro, les va a encantar. Y básicamente lo que están haciendo es enseñarme a hacer reingenierías grandes. Mi sueño es hacer una reingeniería de todo el proceso social, de servicios sociales que se implementa en La Paz, en Bolivia en general. Te lo pongo así más facilito. ¿Cuántas horas tiene que hacer de fila un adulto mayor cuando necesita que lo atiendan en la caja? Es inadmisible. Es inadmisible que una mujer embarazada tenga que esperar tanto, o el trato que te dan a nivel servicio cuando vas a cobrar tu renta dignidad, como si te hicieran el favor más grande. Entonces hay muchas aristas del servicio que nosotros damos. Para empezar, lo denominamos asistencia social. ¿A quién estamos asistiendo? Esta es nuestra responsabilidad, porque igualito te va a tocar ser adulto mayor, igualito en tu familia puede haber una persona con discapacidad, igualito tu hija puede ser víctima de violencia cuando se case y tú digas, no, se casó con la mejor de las personas. ¿Cómo nos ayudamos entre bolivianos? Es sumamente cursi, pero ya cuando lo ves plasmado en lo que pasa en el día a día, está absolutamente relacionado con lo que vivimos, con el tipo de violencia que vivimos. Yo estoy muy orgullosa de lo que hizo el gobierno municipal de La Paz en la época de Luis Revilla, pensando también que el gobierno actual puede hacer cosas maravillosas, porque creo que de eso se trata. Además, Liz, no se trata de salir del gobierno y ahora todo lo que haga el otro es una desgracia y les voy a... Pero ¿cómo? Si hay cosas maravillosas que hay que aplaudir, hay que felicitar. Para mí, de hecho, una forma de evitar la violencia sería acompañar ese proceso, ¿no? Que se siente el gobierno que se fue con el gobierno que está empezando y que juntitos avancen los primeros mesecitos para ver cómo vamos juntitos desembarazando la anterior gestión, pero embarazando bien a esta otra para no descontinuar los ciclos, las cosas que se hicieron. Entonces, a donde apunto yo es que estas cosas cursis, que este servicio que le damos al ciudadano día a día sea de calidad. Y te decía que la Dirección de Cultura Ciudadana, el gobierno de Luis Revilla, tenía una dirección que se llamaba Cultura Ciudadana, donde pertenecían las cebritas. Uh-huh. Esta sensación, ¿quién no ama a las cebras, no? Y creo todos la amamos. Que son maravillosas. Creo que Katia Salazar y Sergio Caballero hicieron un trabajo hermoso cuando entendieron ese concepto de que el amor te cura nomás, y no es solo que lo ves en las novelas, que el amor lo conquista todo, que el amor lo vence, es que lo vence. ¿Qué no harías por tus hijos? Uno puede matar por sus hijos, y lo dice así: yo por mis hijos hago lo que sea. ¿Qué no haces por tus padres? Yo por mis padres hago lo que sea. ¿Y qué se llama eso? Eso se llama amor. Entonces, por amor nomás, terminas diciendo, ya, ok, voy a un ratito dejar mis ideas políticas de este lado y me sentaré en la mesa a dialogar. Por amor, las cosas pueden empezar a funcionar. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es una reingeniería donde el amor, lo cursi, tiene un gran porcentaje de ejecución, para ver cómo hacemos una reingeniería sabiendo que en muchos años, muchos años va a haber una priorización económica a esta parte social. Entonces, como yo ya sé que no va a haber una parte de una priorización económica, entonces estamos reemplazando esa parte económica con la parte amorosa, con la parte de cariño, y termino diciendo que los últimos años yo he sido parte de una secretaría donde se hacía todo con amor y cero plata. Eran más de 9,000 beneficiarios diarios, y yo veía como mi equipo, empezando por la cabeza, por Rosemary, traían pancito desde su casa. Entonces no nos alcanzaba pan para los adultos mayores, pero con lo que tú traías, con lo que yo traía, con lo que traía la otra persona, ya habían 50 panes.
50 adultos mayores ya tenían su desayunito. ¿Cómo no creer así en el amor? Si en ese pedacito de institución funcionaba así, ¿por qué no puede funcionar así? Dejamos de creer en eso, Liz, dejamos de creer en el poder del amor y mejor nos pegaremos un tiro, porque ¿para qué estamos vivos de lo contrario? Suena radical, pero de verdad funciona. Amor, Dani, amor. Gracias por las lecciones de hoy. Gracias por la esperanza que nos das. Gracias por ser parte de Mujeres por la Paz, porque realmente este tipo de mujeres son las que necesitamos, que apuestan por la paz, que siembran día a día y que están ahí para hacerle frente a toda la violencia. Gracias, Dani. Un gusto haber estado contigo. Hasta la próxima. Liz, querida, mujeres hermosas bolivianas y bolivianas, si el COVID no nos ha matado, no hay excusa para no levantarnos y dar nuestro pequeño granito de arena. Que la paz sea la excusa de hoy para ser feliz y para abrazar al día. Lo que ha dicho Liz es tan importante. ¿Cómo hago el cambio hoy? Si te has enojado con una persona y no la hablas hace tiempo, coge el teléfono, dile perdón. No sabes el cambio que puedes hacer en tu vida y en la vida de la otra persona. Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo, mi hermana. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Mujeres por la Paz, un espacio de información y difusión de temas que contribuyen a promover valores democráticos y de paz. Semillas de paz. La semilla está en ti. Cosechemos bienestar común. En este segmento te invitamos a reconocer, reflexionar y poner en práctica valores de paz. Amor. Hoy experimentaré el amor hacia mí misma y los demás. ABC de la paz, para conocer y construir paz en nuestras vidas. En este segmento te compartimos información sobre temas fundamentales para ampliar nuestros conocimientos sobre cultura de paz. Como mencionamos en un programa anterior, la paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que implican el rechazo a la violencia en todas sus formas. Es por eso que, en este segundo ciclo, hablaremos sobre el camino de la paz frente a la violencia. Empecemos definiendo qué es la violencia y analizaremos los distintos tipos de violencia. El sociólogo e investigador noruego Johan Galtung sostiene que la violencia es como un iceberg, la parte visible mucho más pequeña que la que no se ve porque está debajo del agua. El mismo autor plantea que existen tres tipos de violencia: la violencia directa, cultural y estructural. Querido oyente, a medida que expliquemos cada uno de los tipos de violencia, te invitamos a que pienses en los ejemplos de tu propia realidad. La violencia directa es visible. Puede ser física, como los golpes, verbal, como los insultos, y psicológica, como el menosprecio, el chantaje. La violencia directa tiene sus raíces en la violencia cultural y estructural. La violencia cultural es menos visible, está vinculada con los valores y creencias de la sociedad, como la ideología, la lengua, los símbolos, el arte y las ciencias, que pueden utilizarse para justificar o legitimar la violencia.
La violencia cultural es la mirada negativa hacia los otros, basada en prejuicios y estereotipos que los devalúan. Generalmente, la violencia cultural se naturaliza, es decir, que la sociedad acepta como parte del orden natural de las cosas. Así, la discriminación hacia las mujeres, las personas de otro origen étnico, cultural, las personas de opción sexual distinta y otros son vistas y tratados como si realmente fuesen inferiores. La violencia estructural se basa en la insatisfacción de las necesidades básicas de las personas. Es la injusticia social. Este tipo de violencia se refleja en normas, instituciones y políticas públicas que establecen un orden injusto. Esta forma de violencia no es tan visible porque quien la ejerce no es una persona o una entidad claramente identificable. Tiene efectos muy graves, puesto que priva a las personas de posibilidades de desarrollo pleno, limita el ejercicio de sus derechos fundamentales e incluso puede privarlas de la vida. ¿Consideras que en el ámbito en el que te desenvuelves existen estos 3 tipos de violencia? ¿Cómo crees que podrías aportar para eliminar la violencia en sus distintos tipos? La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Como señaló nuestra invitada, si es el amor quien guía nuestras acciones, podemos avanzar en la construcción colectiva. Sigamos conociendo a nuestras protagonistas de paz. Mujeres por la Paz. Un espacio de acompañamiento a las mujeres para respaldar y fortalecer su accionar en pro de una convivencia armónica y pacífica. Mujeres de paz, porque cada una y todas juntas podemos construir paz. En este segmento te presentamos a mujeres que se han propuesto aportar a la construcción de una cultura de paz en Bolivia. Retornamos y ahora es tiempo de seguir aprendiendo y reflexionando junto a ellas, las mujeres de paz. Mi nombre es Ana Lucía Mamani Espinal. Soy politóloga de profesión y actualmente vivo en la ciudad del Alto. Este tiempo he apoyado en la elaboración y ejecución de un proyecto denominado Ambientes Seguros en la Fundación Simón y Patiño, y trabajo en este tipo de proyectos sociales que tienen relación con derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes y temas de juventud.
Y bueno, para mí es muy importante construir paz porque de esta forma nuestra sociedad tendrá un desarrollo pleno, porque de esta forma se puede garantizar la ejecución de los derechos humanos, porque teniendo paz se puede tener libertad y por ende una buena vida, no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Y considero que es un compromiso de todos y todas que en estos tiempos tan difíciles contribuyamos con acciones que aporten a la paz, ya sea en nuestros hogares, en nuestros barrios y por ende en nuestro país. Con pequeñas acciones podemos hacerlo, solo depende de cada uno de nosotros. En mi caso, durante este tiempo, yo me he propuesto aportar en diferentes espacios, proyectos e instituciones que tengan relación con temáticas que aporten el fortalecimiento y construcción de la paz. Y de esta forma aporto también con el fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Mi nombre es Griselda Siberico Ariñez. Soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Sociales, en mi carrera de Trabajo Social. Pero a la vez soy activista por los derechos humanos muchos años. Para mí es muy importante todo lo que implica el proceso de construcción de la paz, pero considero que tiene que darse desde la exigibilidad ya al cumplimiento de los derechos humanos y sobre todo al cumplimiento de nuestros derechos como mujeres. Yo me he propuesto ya hacer, continuar, ¿verdad?, fortalecer mi activismo ya, y ver cómo afectamos, ¿verdad?, los procesos, sobre todo de desigualdad, ¿ya?, que tienen como causa estructural al patriarcado, ¿ya? Considero que también el afectar al patriarcado precisamente va a permitir aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Por eso voy a aportar desde la defensa ya de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la democracia. Hola, soy Guadalupe Pérez Cajías, comúnmente me dicen Guada, soy investigadora social, docente y columnista. Pienso que es fundamental construir paz y fomentar las distintas actividades que nos permitan alcanzar este fin, porque a través de una cultura de paz podemos mejorar el entendimiento entre la diversidad de actores que viven en nuestro país. Una diversidad que es una de nuestras principales virtudes y riquezas, que a través de una cultura de paz puede encontrar las maneras en las cuales se puedan alcanzar objetivos colectivos que beneficien al colectivo, respetando la pluralidad. Particularmente he tratado de contribuir al fortalecimiento de la democracia y del entendimiento en la sociedad a partir de mi columna de análisis que publico hace 7 años, inicialmente en el periódico Página 7 de La Paz y posteriormente se fue ampliando a otros medios escritos del país, como El Deber de Santa Cruz, Los Tiempos de Cochabamba y Correo del Sur de Chuquisaca. Para mí, este espacio es una apuesta para motivar al análisis crítico, a la reflexión sobre el contexto nacional e internacional. Y siempre espero que a partir de cada una de las columnas publicadas se pueda motivar esta reflexión, este análisis y además la discusión y el debate sobre los asuntos de interés colectivo. Espero que así sea y espero que todos nos sumemos a la gran tarea que tenemos del fortalecimiento democrático en Bolivia y a la anhelada cultura de paz. Hola, mi nombre es Asunta Mamani Nina, soy comunicadora social, periodista y a su vez me dedico a dar apoyo para quienes quieran aprender el idioma nativo aymara
tanto en el hablado como en el escrito. Para mí es importante construir paz para propiciar una cultura que fomente el pacifismo y este permita tener escenarios de reconciliación, respeto, empatía y entendimiento a los demás y así no dar paso a hechos de victimización. Yo me he propuesto a dar clases del idioma aymara para aportar a la sociedad a dar pequeñas herramientas comunicativas y lingüísticas en lengua originaria, en oral, tanto como en escrito, para el entendimiento y comprensión con las comunidades, para el fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Vamos, tú también súmate a esta iniciativa. Mi nombre es Beatriz García. Soy una emprendedora social. Pienso que se puede construir paz si cada uno contribuye con su grano de arena a su comunidad. Si trabajamos en ser la mejor versión de nosotros mismos. Si sabemos convivir, colaborar, respetar y perdonar. Si nos dejamos de quejar, juzgar y criticar y nos enfocamos en solucionar y actuar con empatía y solidaridad. Yo me he propuesto ayudar a formar un movimiento de jóvenes voluntarios con valores sólidos y actitudes positivas para aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Tengo más de 20 años trabajando en educación, tanto como docente, en la formación de formadores, diseñando e implementando proyectos de desarrollo con enfoques innovadores para comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Actualmente soy docente de pre y posgrado por la Universidad Católica Boliviana y la UNSA. Así también coordinando el proyecto Educación en Voz Alta para el fortalecimiento de la sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas educativas en Bolivia por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para mí es muy importante construir paz porque definitivamente necesitamos restaurar nuestras relaciones, nuestros vínculos entre personas y entre todos los seres de vida que habitamos este planeta, nuestra madre tierra. Cuidarnos, criar con amor, mejorar nuestras relaciones interpersonales, sociales, desde nuestro entorno familiar, desde nuestra comunidad, desde toda dimensión social en general, y necesitamos reconocernos como sujetos actores desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, actuar y el mundo que vivimos y queremos vivir. Necesitamos restaurar y respetar la pluralidad de opiniones, la libertad de percepciones, de criterios, de posibilidades ante las situaciones y desafíos de la trama social cultural de nuestro país. A veces, el ansia de poder y control amenaza las buenas relaciones humanas, pues los trayectos para conseguirlos pueden ensombrecer las buenas intencionalidades con las que una acción, un proyecto, una propuesta de vivir en este mundo, pues haya surgido en bien de la sociedad. Creo que el bien común debiera ser el norte que oriente nuestras acciones, que oriente nuestros sentires, nuestros pensares, por el bien de todas y todos. Recordemos que somos parte de la trama del tejido y nos afectamos mutuamente. Necesitamos comprender la necesidad de convivir en paz desde un fuerte sentimiento humano de amor, de amar a la otra persona, al otro sujeto de vida como a nosotros mismos. Restaurar la escucha y la empatía, yo creo que van a ser fundamentales en esta tarea. En ese sentido, y desde mi actuar cotidiano, ¿cómo puedo aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia? Pues desde mi campo de acción, desde la educación y desde una tarea que inicia en un enfoque fenomenológico del conocer, desde el enfoque lúdico de vivenciarnos como sujetos con concreto acciones, ¿no? Acciones de escucha,
acciones de reconocimiento de nosotros como sujetos y del otro otra como sujeto, de acercarme a la comprensión de la otra persona, de situar mis acciones y proyectos con mirada etnográfica, desde la sorpresa del conocer, desde la comprensión del conocer, desde la sensibilidad en y con la otra persona. Yo tengo mucha fe en las personas, mucha confianza en las personas. Desde el fondo de mi corazón confío en que se pueden lograr muchas cosas que les hacen bien en su vida, ¿no? Y mi tarea como educadora siempre ha estado en ese sentido, ¿no? En ese efecto Pigmalión de ver en la otra persona que sí lo va a lograr, y creo que ese es una cualidad muy, muy importante de mi tarea, ¿no? En mi tarea de enseñar. También otra de mis acciones importantes y en las que me he visto en espacios, en escenarios de diálogo, en entornos académicos, en entornos sociales, en entornos comunitarios, ¿no? Creo que mi tarea siempre ha sido escuchar, ¿no? Y obviamente evitar comentarios que puedan disociar o elevar muros que impidan el diálogo, el encuentro y sobre todo la escucha. Creo que todas y todos tenemos razones, tenemos sentires, tenemos pensares sobre un problema, y el empatizar es un valor fundamental para poder encontrarnos, no ponernos en el lugar de la otra persona y situar nuestro análisis también desde allí. A veces es una tarea difícil el de reencontrar a las personas, ¿no? Y más aún cuando se piensan diferentes desde los prejuicios, ¿no? A veces no es posible opinar ampliamente sobre cierta situación sentida, pensada y reflexionada. Sin embargo, yo creo que nuestra tarea fundamental como humanos, como sujetos de vida, siempre va a ser que estemos del lado de la justicia, de la libertad y de la verdad. Y que por lo tanto, ¿sí?, nuestra misión será el denunciar justamente aquello que se oponga a estos tres principios fundamentales, ¿no? Y para ello va a ser siempre fundamental que podamos estudiar esas situaciones, que podamos analizarlas, que tengamos la capacidad de leerlas desde nuestra razón. Reconocernos en los demás, cuidarnos, respetarnos, sabiendo que somos parte de una sola sociedad, también es sembrar paz. Haz tu parte. Nos vemos en pocos días.